La palabra de hoy se titula Ser hallado en Él y vamos a ir a Mateos 16, 25. Así que búscalo ahí en tu Biblia, anotá el pasaje, lo tenemos allí. Bien. Dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cuando vamos a la palabra del Señor, encontramos esto y parece poético, parece muy lindo, pero llevado a la práctica, ¿quién en el mundo actual quiere perder? Nadie. Nadie quiere perder. Nadie quiere perder en su ego, nadie quiere perder en su razón, nadie quiere perder en los afectos, nadie quiere perder en el sistema económico, nadie quiere perder a todo lo que por vida construimos. Amén. Pero es lo que en el día de hoy el Señor Jesucristo, que está aquí en medio nuestro, mediante su Espíritu, te invita a que lo rindas. El reino del Señor es el reino del revés en este concepto. Lo que para el mundo es ganancia, para nosotros es pérdida. Y para lo que el mundo es pérdida, para Cristo es ganancia. ¿Amén? Un trabalengua, sí, pero con mucho sentido espiritual. ¿Amén? 1. Ser hallado en Él. El perder y el renunciar nos posiciona en un ámbito con respecto a Cristo. Es decir, si yo quiero construir un vínculo en el Señor, hay formas de seguirlo, hacer su voluntad y hallarlo. Entonces, el Señor nos dice que tenemos que buscar el reino del Señor y su justicia, que debemos buscar porque de veras vamos a hallar, pero por otro lado a veces dice que no son respondidas las oraciones porque pedimos y pedimos mal. ¿Por qué pedimos mal? Dice la palabra. ¿Alguno se acuerda? Dice, porque piden para sus propios deleites. ¿Sí? Entonces, el concepto clave, 1, es cómo buscar al Señor. ¿Bajo qué principio espiritual yo voy a buscar de su Espíritu Santo? Yo voy a buscar la revelación de su persona. Bueno, al Señor no se lo busca como nosotros queremos, sino que se lo busca como Él quiere que lo busquemos. ¿Amén? Entonces, el concepto de perder, de rendirse, quiere decir que yo tengo que rendirme. Si decidimos rendirnos, rendir nuestra voluntad a Él, nos hallamos en Él. ¿Y a qué me debo rendir? Me debo rendir a mis propios ideales. Me debo rendir a mi propio formato de vida, a mi razonamiento, a mi operancia. Yo soy así porque, yo pienso así porque, yo hago esto porque, no hago esto porque. No tiene que ver mi vida ya, sino que entiendo que desde que Cristo resucitó en mí y yo resucito con Él, la vida de Cristo es el centro de todas las cosas. Entonces, a partir de esa centralidad, yo empiezo a caminar. Pienso en función del pensamiento de Cristo. Hablo en función de lo que Cristo hablaría. Opino en función de lo que la palabra rige. Opero mi economía y mis finanzas, como decía el pastor, con la centralidad cristocéntrica. Todo lo que hago, ya no hay una vida secular del mundo y una vida espiritual, la iglesia, sino que el todo se manifiesta en el todo. Y el todo lo tenés adentro. Es el Espíritu que te llamó. Entonces, en esa coherencia de vida empezamos a operar desde la vida de Cristo. Ahora, sin muerte no hay rendición. Vamos a leer Filipenses, anoten este pasaje, 3 del 8 al 9. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido y lo tengo por basura para ganar a pérdida y ganancia. No teniendo mi propia justicia que es por ley, sino lo que es por fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pero ¿dónde encuentro esa justicia? Punto número 2. El perder me permite ser hallado en la fe y la justicia. ¿Pero cuál es la justicia? La medida es Cristo. ¿Amén? La medida es Cristo. La justicia opera por la rendición que yo tengo con respecto a sus palabras. Amén. Su Espíritu Santo actúa redarguyendo mi interior, pero si la palabra del Señor, si la vida de Cristo y la conciencia que es limpia por su Espíritu, en el interior me redarguye y me dice, no hagas esto, no vayas por este lado, ya no operes desde este lugar, podemos dar la vuelta e ignorar la voz del Espíritu,
o podemos rendirnos de todo corazón y decir, Señor, ¿cómo me cuesta? Dios mío, me rindo. Operaría de esta manera, de esta otra. Pero ¿quién va a gobernar? ¿Nosotros o Cristo? Sus palabras son vida, infunden paz, quitan la ansiedad, quita el temor. Son palabras de vida eterna. Su palabra es fiel y justa, permanece para siempre. Mi voluntad perece con el tiempo, se desgasta cada vez más. El mundo cambia de verdad, hoy todo es relativo, pero hay una verdad que permanece. Y esa verdad es el camino, la verdad y la vida, Cristo. Él no es negociable. No es negociable a ningún sistema, no es negociable a ningún rudimento, no es negociable a tu verdad, no es negociable a tu experiencia de vida, a tu pensamiento, no se sujeta a ningún credo. Cristo es esperanza de gloria en nosotros, su palabra es viva y eficaz y no va a dejar de ser nunca. Amén. Aplaudilo porque es su esencia, es la sustancia de su persona. Entonces, ¿cómo encuentro esa justicia? Rindiendo mi voluntad a la obediencia de su palabra. No a como a mí mejor me parezca la palabra del Señor. No puedo modificar la palabra del Señor y decirle, ay, Cristo, me parece que te equivocaste, acá yo lo abrí. No, su palabra es verdad. Y debemos fiarnos de todo corazón en Él. David decía, oh alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmos que dicen, aún yo estando en sombra de valle y de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Adarga es tu verdad. Es la que me sustenta, es la que me libra de no caer. Es mi amparo, es mi fortaleza. Me rige, me direcciona. Hallo paz en ella, hallo bien. Nunca la palabra del Señor, nunca la vida de Cristo nos va a defraudar. Nunca nos va a dejar solos. No somos huérfanos. Hay un espíritu que nos sustenta y está en tu interior. Amén. Punto número 3. Y esto, wow. Perder es medicina para el ego. El que se aferra es una regla de 3 simple, de 2 simples mejor. El que se aferra, ¿qué? Pierde. Y el que se entrega, halla. Perder es medicina para el ego. Tu ego hace que vos te anticipes a situaciones. Tu ego es el que mantiene tu conciencia con ansiedad. Tu ego es el que no te deja dormir. La naturaleza no redimida en el espíritu es la que te mantiene ansioso, es la que te mantiene en contienda con los hermanos. Es la que hace que el espíritu no repose, no haya descanso en el Señor, porque aún no fue hallado en Él. El que se aferra a esta vida y a los argumentos de este principado y potestad que gobierna la naturalidad de hoy, pierde. Pero el que se entrega a la vida del espíritu y a la justicia no por vista, sino por fe, es el que termina hallando al dador de la vida. Pero no es para entendidos. Es para los que en el Espíritu dicen sí, amén al Señor. No es para razonarlo, es para dejar que esa vida se penetre en el interior y el Señor nos vaya revelando cada vez más de Él. Amén. 4. Ser hallados en Él produce frutos. ¿Y qué frutos? Cuando empezamos a ser hallados en Él, empieza a perder más valor nuestro eje personal y nuestra estela. El escudriñar la vida por los lentes naturales, sino que empezamos a ver los ojos espirituales, como Cristo opera, como Cristo piensa, como Cristo ve. Si me pegan una patada y la regla de 3 simple me dice, te pegó, pegale, como los nenes en la escuela, pero en el espíritu entendés que no es la forma en la que vos tenés que operar. ¿Y qué hago? ¿Dejo que me pegue? Busca la sabiduría del Señor. Quizás es una persona que necesita hallar a Cristo en vos, pero ¿va a hallar a la vieja naturaleza o va a hallar la esencia de Cristo que te está transformando en el interior? Cuando empezamos a pensar desde cómo la vida de Cristo, la vida del Hijo, opera en nosotros, la individualidad empieza a desfallecer. Por eso hablamos de comunión, de vida corporativa.
la vida del otro es tomada como mayor estima hacia la mía. Leamos los mandamientos. Pero piensen en esto, cuando la vida del Señor empieza a operar en cada uno y está operando, amén, el Señor se está revelando porque hay espíritus dispuestos a rendirse a Él. Y si empieza cada uno en el interior a operar la vida del Señor, imagínense lo que es la iglesia. Una iglesia que sale de sí misma y empieza a ver a su alrededor. La vida emocional es una vida que merece tener autocontrol del espíritu para llevarla cautiva a los pies del Señor. Cuando hablamos del alma, cuando hablamos del yo, estamos hablando justamente de todo lo que somos por vieja naturaleza, pero no nos concebimos ya sujetos a las emociones como las aguas del mar, dice la palabra, que van de aquí para allá y chocan y resuenan. No podemos ser inestables, sino que hay una vida de coherencia que opera en nosotros. Entonces las emociones debemos llevarla cautiva a la voluntad de Cristo. Entonces, cuando muchas veces empezamos a entrar en el terreno de la carnalidad, vamos a ser distraídos, vamos a ser sopapeados por la realidad psíquica de tu mente. Cuando hay una realidad que venció la carne, que venció la muerte, que venció tus peores derrotas. Cristo no vino a perfeccionarnos a ninguno de nosotros en nuestra humanidad. La humanidad debe quedar en la cruz para que el espíritu empiece a caminar. Y nuestro espíritu es el espíritu de Dios. Apegados al Rey de Reyes, somos uno en Él. Mientras sigamos en el terreno de nuestras emociones, de nuestros recuerdos, de nuestros pensamientos, seguimos operando en una naturalidad que nos lleva a perdición. Pero la vida de Cristo vino a cortar el ligamento del enemigo que tiene terreno en esas áreas de nuestra vida para darnos libertad. Entonces hay una iglesia que debe despertar, debemos despertar. Porque en la medida que el Señor despierte mi espíritu y yo le dé la total voluntad para que Él se provea de mí y de lo que me ha dado, hay una iglesia que va a empezar a impactar en la ciudad. Hay iglesia, vos y yo, que empieza a impactar en las familias, tu familia, tu círculo de trabajo, tus conocidos, tu barrio necesita a Cristo, amén. 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió para que los que viven para sí ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquel que murió, pero no quedó muerto, resucitó y lleva resurrección la vida del Espíritu en nuestra vida. La vida del Señor es ese vínculo en el que si nosotros perdemos, hallamos vida en Él y lo hallamos en Él. Si yo pierdo porque, como dice Pablo, pierdo como respuesta de amor para ganarlo a Él. Más le busco, más vivo la coherencia de la vida espiritual, más Él se revela y se manifiesta en mi vida. Lo dijo Él. Lo dijo Él. Amén. Dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, si no lo hace, queda solo. Queda el grano ahí, queda en grano y ya. Pero dice, pero si muere ese grano de trigo, si ese grano muere, lleva mucho fruto. El morir es ganancia para nosotros. Pero es una muerte interna del gobierno interno que nos rige o que nos rigió hasta el momento. El fruto, ¿qué fruto tenemos? Es el fruto de la identidad. Inamovibles, porque sé para quién vivo, qué vida vivo y cuál es la meta, Cristo. Amén. Es la identidad que no me deja caer. Ve, me siento perdonado y puedo perdonar. La vida de Cristo se basa en el perdón, en su misericordia, en su fidelidad, el justo que se dio por los injustos. Entonces el que mucho perdona vive en un margen de perdón, vive en una vida redimida, vive en una vida que no se detiene ni mirando al pasado ni transitando mucho el presente aferrado, porque si no estamos perdiendo.
Sé que otro fruto, ya termino, libertad. No defendemos posiciones, no nos defendemos a nosotros mismos, no defendemos argumentos de la mente, no nos defendemos frente a alguien porque hay una identidad que opera en una integridad espiritual. La vida del Hijo camina en nosotros, sobre nosotros, delante de nosotros y en nuestra retaguardia. No tengo de qué preocuparme porque Él no me hace faltar de ningún bien, porque su justicia opera en mi interior, porque su palabra no va a dejar de guardarte. Sujetados a Él, el enemigo dice que huirá si nos sujetamos a Él. Es tu decisión ponerte bajo sus alas, ponerte bajo su amparo. Amén. Dice enfoque, es otro fruto, enfoque. Cristo es el centro de todo, es mi mayor tesoro, es mi porción, es la heredad, es donde quiero habitar, es donde quiero construir, es donde quiero dejarme caer, es donde quiero que el Espíritu perfeccione mi debilidad, es donde quiero que la vida de Cristo sea cada vez más revelada en el interior. Cuando nos dejamos vencer, la luz de Cristo ilumina nuestro interior, ilumina todo a nuestro alrededor. No podemos proteger intereses personales por encima de la voluntad de Dios. Amén. Su voluntad es el centro de todas las cosas, de todas las razones. No perdamos el propósito, hermanos, por la vanidad de la vida. No perdamos el propósito, ni el eje, ni la meta, que es su vida, por nuestro orgullo, por la vanagloria. Pero de hecho, esta vida va a pasar, pero su palabra, su vida y tu espíritu en Él permanecerá para siempre.